Si una sola huella digital olvidada en el sótano de una casa pudiera desentrañar el misterio que ha atormentado a una familia durante casi 3 décadas, encontrada en el sótano de la casa, esta evidencia podría finalmente revelar la verdad. Pero lo que revela podría ser aún más chocante. El asesino podría haber estado más cerca de lo que todos imaginaban. Dentro de la casa, el aire parecía estancado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese sombrío sótano. La débil luz que entraba por la pequeña ventana sucia apenas iluminaba las frías paredes. Fue allí donde se encontró el cuerpo de John Bennett Ramsey, en ese lúgubre sótano que guardó secretos durante décadas. Nadie imaginaba que, después de tanto tiempo, surgiría una nueva pieza, una huella digital que podría cambiarlo todo. John Ramsey, el padre de John Bennett, siempre recordaba ese día como si fuera ayer. El teléfono sonó temprano esa mañana de Navidad. Los sonidos de risas y papeles de regalo rasgados habían desaparecido. Lo que quedó fue una casa llena de preguntas y al mismo tiempo un silencio abrumador. John Bennett no estaba en la cama y la nota encontrada en las escaleras decía que había sido llevada. Pero lo peor estaba por venir. Horas después, él mismo encontró a su hija en el sótano, envuelta en una manta, como si alguien hubiera intentado esconder la monstruosidad de lo que se había hecho. La policía llegó rápidamente, pero las respuestas nunca llegaron. John todavía recordaba las voces apagadas de los investigadores, paseando de un lado a otro por la casa, hurgando en cada rincón, pero sin encontrar nada que señalara a un culpable. Las preguntas comenzaron a dirigirse a la propia familia, y el foco de la investigación parecía volverse hacia ellos. Esto nunca le dejó en paz. Ahora, casi 30 años después, surge una nueva evidencia. Una huella digital en el sótano, nunca antes analizada con el rigor que debía, finalmente está siendo investigada con tecnologías modernas. ¿Podría esta prueba olvidada sacar la verdad a la luz? John se pregunta si la justicia para su hija está finalmente cerca o si esta huella será solo otra pieza que no llevará a ninguna parte. Mientras esperaba la llegada de las autoridades con los resultados, John miraba por la ventana de la cocina, donde ocurrieron tantas mañanas felices. El olor a café se elevaba en el aire, pero parecía sin vida, como todo lo demás. Se preguntaba qué más podría haberse ignorado esa noche. Recordaba los pequeños detalles que quizás, en ese momento, habían pasado desapercibidos. El cuenco de piña sobre el mostrador de la cocina, por ejemplo. Las huellas digitales de Burke, el hermano de John Bennett, fueron encontradas en el cuenco, y la piña fue hallada en el estómago de su hija durante la autopsia. Siempre supo que los dos eran cercanos, pero ¿qué habría pasado realmente esa noche? Las teorías nunca se detuvieron. Algunas personas creían que Burke podría haberse enfadado con John Bennett y en un ataque de ira, algo terrible sucedió, pero nada de eso fue probado. Las huellas digitales de él en la piña solo aumentaron las especulaciones, sin aportar respuestas concluyentes. Y ahora con esta nueva huella en el sótano, otra duda flotaba en el aire. ¿De quién era esta marca? ¿Sería de Burke, que jugaba con frecuencia en el sótano? ¿O sería de un extraño que entró en la casa sin dejar rastro? El evento desencadenante fue la noticia de que esta huella finalmente estaba siendo analizada, algo que no se había hecho en años anteriores. John sabía que no podía crear expectativas, pero era difícil no dejarse llevar por la esperanza. Ya había pasado por esta montaña rusa antes, pequeñas evidencias que parecían ser la clave del caso, pero que nunca llevaban a ninguna parte. ¿Y si esta vez fuera diferente? ¿Y si esta fuera realmente la prueba que conectaría todo? La puerta del timbre sonó, sacándolo de sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a uno de los investigadores que había estado siguiendo el caso durante años. «John», comenzó el hombre, su voz grave y contenida, «tenemos algo que contarte». El investigador entró en la sala y el silencio parecía más pesado que nunca. John se puso de pie, intentando controlar el nerviosismo que sentía en las manos. «Siéntate, John», dijo el hombre con una expresión seria. Las palabras sonaron casi como una orden, y por primera vez en mucho tiempo, John sintió que algo realmente importante estaba a punto de ser revelado. ¿Qué podría sacar a la luz esa huella digital? Miró alrededor de la sala, intentando anclarse a algo, pero solo había paredes vacías y una silla vieja. Todo parecía distante, excepto por ese momento. «Tengo novedades sobre la huella que encontramos en el sótano», continuó el investigador, abriendo un pequeño sobre con los resultados. «Pertenece a alguien de tu familia». John se congeló, su respiración se detuvo por un segundo, y su mente inmediatamente fue a Burke. ¿Sería posible que esa huella fuera de él? Burke jugaba en el sótano, eso era cierto, pero algo dentro de John resistía la idea de que esa marca pudiera ser de su hijo. «¿Burke?», preguntó casi sin aliento. El investigador hizo una pausa
pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. La huella no pertenece a Burke, finalmente dijo. John sintió un alivio inmediato, pero pronto fue reemplazado por más preguntas. Entonces, ¿de quién es? El investigador se inclinó hacia adelante, los ojos serios. La huella no pertenece a nadie que hayamos identificado anteriormente, explicó. Eso es lo que hace el caso más complicado. Tenemos una pista, pero no encaja con nadie conocido hasta ahora. El aire en la sala se volvió más pesado. John sintió que su corazón aceleraba. La huella, que parecía ser una esperanza para finalmente resolver el caso, ahora abría una nueva puerta. Una puerta a más incertidumbres. Entonces, ¿qué significa esto?, preguntó casi desesperado. El investigador negó con la cabeza lentamente, como quien no tiene todas las respuestas. Estamos lidiando con algo que podría ser una pista clave o simplemente otro enigma. John miró por la ventana, donde los árboles se mecían suavemente con el viento. Afuera todo parecía seguir el ritmo normal del día, pero dentro de él había una tormenta. Pensaba en todos los años que habían pasado, todas las teorías, todas las frustraciones. ¿Podría esa huella digital ser la clave para finalmente descubrir quién entró en la casa esa noche? La mente de John volvió a ese billete de rescate, escrito con una pluma de la propia casa, exigiendo exactamente $118,000, la cantidad exacta de un bono de trabajo que había recibido. ¿Cómo alguien podría saber ese detalle tan específico? Ese era otro misterio que lo perseguía desde el inicio del caso. ¿Quién escribió esa carta? ¿Y por qué? Hay algo más, continuó el investigador, interrumpiendo los pensamientos de John. La huella fue encontrada en un lugar que aún no habíamos verificado completamente. Estaba en el fondo de la pared, detrás de una caja que bloqueaba la vista. Esto significa que esa persona estuvo allí el tiempo suficiente para haber movido objetos antes de que todo sucediera. La mente de John fue tomada por una ola de imágenes de esa noche. Recordó cómo encontró el cuerpo de John Bennett en el sótano. El sentimiento de desesperación al ver a su hija en esa situación, envuelta en una manta. Cada detalle de esa escena lo atormenta hasta hoy, pero con el tiempo había aprendido a convivir con ello. Pero ahora, con esta nueva información, todo parecía resurgir. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba allí? ¿Qué ocurrió realmente esa noche? John miró al investigador, la pregunta inevitable escapándose de sus labios. ¿Esa huella puede ser la clave? ¿No es así? El hombre negó con la cabeza lentamente. Puede ser, John, pero necesitamos más tiempo para confirmar todo. La frustración crecía dentro de él. ¿Más tiempo? ¿Cuánto más tiempo tendría que esperar? Ya habían pasado 30 años, y aún así, la verdad seguía escapando. ¿Qué podría hacer ahora? John sabía que no podía perder la esperanza, pero cuanto más descubrían, más preguntas surgían, y la peor parte de todo era la sensación de que el asesino de John Bennett podría estar mucho más cerca de lo que él imaginaba. La sala estaba cargada de tensión. John permaneció en silencio, intentando procesar toda la información. La huella digital que podría haber dado una respuesta clara ahora parecía ser solo otra pieza del rompecabezas, a una pieza que podría llevar a más dudas o, con suerte, a la verdad. Miró fijamente al investigador, esperando algún detalle adicional que pudiera calmar su mente, pero el silencio solo aumentaba la incertidumbre. El punto más intenso de la conversación había llegado. John, dijo el investigador, ¿estás preparado para lo que podría venir a continuación? La pregunta quedó en el aire sin una respuesta inmediata, porque, honestamente, ¿cómo puede alguien prepararse para una verdad que no desea escuchar? John sintió una mezcla de frustración y alivio al salir de la sala de interrogatorio. La huella digital no tenía una respuesta inmediata, pero aún así podría ser la pieza que faltaba para desentrañar lo que sucedió esa noche. El paseo hasta el coche parecía más largo de lo normal, como si el peso de todas esas dudas se estuviera acumulando. Miraba al suelo mientras caminaba, sus manos metidas en los bolsillos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Dentro del coche, el silencio parecía ensordecedor. John permaneció quieto durante unos minutos, mirando el volante, sin saber exactamente qué hacer. Todo lo que quería era una respuesta clara, una conclusión. Pero en lugar de eso, había más preguntas. ¿Quién era esa persona cuya huella fue encontrada en el sótano? ¿Cómo entró en la casa? ¿Y por qué esta evidencia estuvo oculta tanto tiempo? Mirando hacia afuera, recordó todas las veces que fue a la policía a lo largo de los años, siempre con la esperanza de que, esta vez, trajeran algo concreto. Pero el ciclo de frustración parecía interminable. Surgía una pista, el público se emocionaba, y poco después
vez era otro callejón sin salida. Y ahora, incluso con una huella digital, las dudas aún flotaban en el aire. Conturning. De camino a casa, John encendió la radio, pero ni siquiera la música parecía romper el torbellino de pensamientos. Pensaba en su hija, John Bennett, tan llena de vida, con un futuro prometedor por delante. Pensaba en su sonrisa, en los juegos y en el hecho de que ese caso había consumido los últimos 30 años de su vida. Lo peor era no saber si la respuesta estaba cerca o si todo eso llevaría a otra decepción. Al llegar a casa, los recuerdos continuaron. Recordó cómo a John Bennett le encantaba jugar con Burke. Ese cuenco de piña siempre parecía un detalle insignificante, pero al mismo tiempo estaba en el centro de una de las mayores preguntas. La policía encontró piña en el estómago de John Bennett y Burke, su hermano, fue el último en ser asociado a esa evidencia con sus huellas digitales en el cuenco. Pero ¿cómo se conectaba eso con el asesinato? ¿Sería posible que todo estuviera relacionado? Burke estaba durmiendo esa noche, murmuró John para sí mismo. Su madre, Patsy, siempre insistió en eso, pero la duda que flotaba era innegable. Y ahora, con esta nueva huella en el sótano, ¿qué más podría descubrirse? Cogió una taza de café, pero el sabor amargo parecía solo reflejar la amargura dentro de él. ¿Cuánto tiempo más?, pensaba, preguntándose cuándo o si habría un fin para toda esa angustia. John sabía que el público también quería respuestas. Todos los ojos estaban puestos en esta nueva evidencia, esperando que, esta vez, surgiera algo concreto. Pero lo que nadie sabía era el peso real de cargar con esa duda durante tanto tiempo. Cada nuevo descubrimiento traía una ola de esperanza, que pronto se transformaba en más frustración. Y mientras los medios hacían sus especulaciones, John seguía viviendo con la misma pregunta. ¿Quién hizo esto? Era imposible no pensar en la cantidad de teorías que habían circulado a lo largo de los años. La carta de rescate, la nota con detalles tan específicos como la cantidad de $118,000, la misma cantidad del bono que John había recibido ese año. ¿Quién sabría algo así? Y lo más importante, ¿por qué dejar esa pista? Y ahora, sumada a la nueva huella digital, todo parecía aún más confuso. John se sentó en la mesa de la cocina, donde tantas conversaciones familiares habían tenido lugar. Si esta huella pertenece a alguien que aún no ha sido identificado, ¿dónde está esa persona ahora? La pregunta resonó en su mente. Sabía que, por más que quisiera respuestas, el proceso sería largo. Pero con cada nuevo detalle, por insignificante que pareciera, algo más grande se formaba. El descubrimiento de la huella digital trajo una nueva esperanza, pero también un nuevo conjunto de preguntas. John estaba en conflicto, atrapado entre el deseo de encontrar respuestas y el miedo a otra decepción. La presión psicológica sobre él aumentaba, al igual que la expectativa pública. La huella podría ser la clave, pero la incertidumbre permanecía, lo que mantenía la tensión alta. La huella digital en el sótano, que parecía ser la respuesta a todo, ahora era solo otra pieza de un rompecabezas cada vez más complicado. La huella no revelaba respuestas claras, solo más sombras. El misterio permanecía inquebrantable, y John se preguntaba, ¿será que la verdad algún día saldrá a la luz o siempre habrá estado enterrada junto con su hija? Pensaba en todas las veces que sintió que estaba cerca de una respuesta, pero como siempre la verdad parecía resbalarse entre sus dedos. El investigador había sido claro, el análisis no reveló nada concluyente. Ahora tendrían que seguir buscando. ¿Pero buscando qué? ¿Al asesino? ¿Otra pista? ¿O tal vez más preguntas sin respuesta? John cogió la foto de John Bennett que estaba sobre la chimenea. La sonrisa de su hija era como un recuerdo distante, pero vivo. Siempre había sido tan llena de vida, con un brillo en los ojos que parecía iluminar cualquier ambiente. Y ahora se había convertido en parte de un misterio que no podía resolver. Era como si la propia John Bennett estuviera atrapada en el tiempo, esperando justicia. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era el investigador de nuevo. «John, tenemos otra cosa», dijo la voz al otro lado de la línea, con un tono cauteloso. John ya no podía soportar más el suspense. «¿Qué es ahora?», preguntó, intentando mantener la calma. «Necesitamos investigar más a fondo el asunto de la piña», respondió el investigador. La piña. El recuerdo vino rápidamente. Las huellas digitales de Burke en el cuenco. El hecho de que John Bennett había comido piña antes de morir. Pero, ¿por qué todavía importaba? ¿Podría eso conectar a Burke de alguna manera con la muerte de su hermana? Todavía no lo sabemos con certeza, pero lo que está claro es que no podemos descartar nada, explicó el investigador. John sintió el peso de esas palabras. Siempre había defendido a su hijo. Siempre creyó que Burke no tenía nada que ver con el asesinato. Pero ahora
la duda era ineludible. Colgó el teléfono y quedó allí, parado sin saber qué hacer. El conflicto dentro de él aumentaba. La huella digital en el sótano, las huellas de Burke en la piña, la carta de rescate con una cantidad específica. Todo parecía conectarse de maneras que no entendía. ¿Cómo podía todo esto tener sentido? Y más importante, ¿cómo podría seguir viviendo con todas estas dudas? En los días siguientes, la investigación continuó. John comenzó a alejarse de las respuestas fáciles. La idea de un intruso, que antes parecía tan plausible, ahora se sentía un poco más distante. Si Burke estuvo involucrado de alguna forma, necesitaba saberlo. No se trataba solo de resolver el caso de John Bennett, era sobre finalmente encontrar la paz para toda la familia. En ese punto, John se dio cuenta de que la verdad no sería fácil. Podría pasar el resto de su vida intentando descubrir, pero nunca estar seguro de nada. Pero una cosa sabía, John Bennett merecía más. Ella merecía justicia. Aunque eso le costara su paz, volvió al sótano donde todo ocurrió. El ambiente era el mismo de antes, las paredes frías, el aire denso. Pero esta vez John sintió algo diferente. Se dio cuenta de que ya no se trataba de encontrar a un culpable, sino de enfrentar lo que había sucedido de frente. Era aceptar que quizás las respuestas no vendrían de afuera, sino de dentro de sí mismo. John empezó a ver el caso no como una búsqueda de venganza o culpa, sino como un proceso de comprensión. Comprender que algunas respuestas nunca llegarían, pero que necesitaba seguir adelante. Por él, por John Bennett y por Burke. Era la única manera de encontrar algún tipo de paz. Quizás nunca sepamos quién nos quitó a John Bennett, pero tal vez la verdadera respuesta esté en cómo seguimos adelante, buscando justicia, pero aceptando la incertidumbre. ¿Qué opinas? ¿Algún día encontraremos todas las piezas de este rompecabezas? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus teorías. A medida que llegamos al final de esta investigación, la pregunta que resuena en la mente de muchos de nosotros aún permanece. ¿Quién dejó esa huella digital en el sótano de la casa de los Ramsey? Podría ser una nueva pista, o quizás solo otra pieza de un rompecabezas complejo. Pero una cosa es cierta, la búsqueda de justicia para John Bennett sigue viva, al igual que el misterio alrededor de su muerte. Esta nueva evidencia, junto con todas las preguntas sin respuesta sobre esa noche, abre espacio para nuevas teorías y desarrollos. Los Keturi, cazadores de misterios, siempre han estado a nuestro lado, buscando junto a nosotros cada pedazo de la verdad que parece estar escondida en las sombras. No todo monstruo se esconde en las sombras, como hemos visto aquí, y a veces el mal está más cerca de lo que imaginamos. Antes de terminar, yo, Damien, me gustaría dejar una reflexión. El impacto de historias como esta va mucho más allá del misterio que queremos desentrañar. Nos hace cuestionar cómo lidiamos con lo desconocido, con la duda y con el hecho de que, muchas veces, la verdad puede estar justo delante de nuestros ojos, pero envuelta en capas de miedo e incertidumbre. ¿Algún día conoceremos toda la verdad? ¿O esa huella digital será solo otra pieza de un rompecabezas que nunca se completará? Si has visto hasta aquí, comenta, soy un cazador de misterios. Para que sepa que has seguido hasta el final, leo cada comentario y tus opiniones son una parte esencial de nuestro trabajo. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete ahora y ayuda a desentrañar los secretos más oscuros de la mente humana. Tenemos muchos más casos intrigantes por delante, con misterios que desafían la lógica y conmueven nuestras emociones. No querrás perderte lo que viene a continuación. Siempre estamos en busca de nuevos misterios para investigar. Y tus sugerencias son fundamentales. Si tienes alguna historia oscura o misterio que te gustaría ver en el canal, déjalo en los comentarios. ¿Quién sabe? Tu sugerencia podría ser el próximo caso que investiguemos juntos. Si te gustó este misterio intrigante, el próximo vídeo te sorprenderá aún más. Nos sumergiremos en un caso que desafía la lógica y conmueve las emociones. Uno de los mayores misterios sin resolver hasta la fecha. Haz clic ahora para descubrir más y saciar tu sed de respuestas. Mantente atento, porque el mal puede estar más cerca de lo que imaginas. Hasta la próxima investigación.